Luto en el Vaticano, se murió el primer papa argentino y americano, nuestro Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Pero ¿quién fue y qué tan importante fue para la Iglesia Católica y para el mundo? El Papa Francisco nació como Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es el primer pontífice de origen americano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Hijo de inmigrantes italianos, su padre Mario trabajaba como contador en el ferrocarril y su madre Regina Sivori se dedicaba al hogar y a la crianza de sus 5 hijos. Antes de ingresar al sacerdocio, Bergoglio obtuvo un título como técnico químico y desempeñó diversos trabajos, entre ellos labores de limpieza en una floristería y también como portero de una discoteca en Buenos Aires. Justamente estas experiencias le permitieron conectar con personas de diferentes ámbitos y, por supuesto, comprender mejor las realidades cotidianas de la gente, de diferentes edades, regiones, cultura y también creencias. A los 21 años decidió seguir la vocación religiosa e ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto, y para el 11 de marzo de 1958 comenzó su noviciado en la Compañía de Jesús. Completó estudios de humanidades en Chile y en 1963 se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel, Argentina. Posteriormente fue profesor de literatura y psicología en colegios de Santa Fe y Buenos Aires. El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. Entre 1973 y el 79, durante la dictadura militar argentina, Bergoglio sirvió como provincial de los jesuitas en Argentina. Estas experiencias, junto con su origen inmigrante, influyeron profundamente en su visión sobre la inmigración y la pobreza. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en el 98 asumió como arzobispo de la misma arquidiócesis. Ya en 2001 el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal. Durante su tiempo como arzobispo, Bergoglio fue conocido por su humildad y también dedicación a los pobres, eligiendo vivir en un apartamento sencillo y utilizando el transporte público. Tras la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, Bergoglio fue elegido como su sucesor el 13 de marzo de ese mismo año, adoptando el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Y bueno, es a partir de aquí que empieza el legado de Francisco como Papa, quien de hecho, desde el inicio de su pontificado, dio de qué hablar en los medios de comunicación y redes sociales. Recordemos que él entra justo cuando plataformas como Facebook y YouTube estaban en su era dorada y otras redes sociales como Twitter e Instagram iban agarrando fuerza, porque podemos decir también que fue el primer papa influencer con casi 10 millones de seguidores en Instagram y 18 millones en X. Volviendo al tema, desde el inicio de su labor enfatizó la necesidad de una iglesia humilde y cercana a los pobres, promoviendo reformas en la curia romana y abogando por la transparencia financiera en el Vaticano. El Papa Francisco también abordó temas contemporáneos como la inmigración, el cambio climático y la justicia social. Buscó fomentar el diálogo interreligioso y mostró una postura pastoral hacia grupos tradicionalmente marginados. Además, trabajó en la reforma de los procedimientos para la nulidad matrimonial e implementó medidas para combatir los abusos dentro de la iglesia. Y como una clase de apartado cultural, es interesante conocer que en enero de 2025 publicó su autobiografía titulada Esperanza, donde ahí compartió aspectos personales y reflexiones sobre su vida y pontificado. La obra aborda sus experiencias durante la dictadura argentina, su visión sobre la inmigración y la pobreza y su compromiso con una iglesia inclusiva y cercana al pueblo. Entonces ahí les queda la recomendación por si quieren saber un poco más sobre la vida del primer papa argentino. Sé que para muchos el tema de la función de los papas es un poco complejo y la verdad es bastante entendible. Si quieren puedo hablar de eso en otro video, quizás cuando ya tengamos a un nuevo papa. Y debido a eso, decidí traer una listita de los momentos más destacados del Papa Francisco. Entre ellos está el encuentro de jóvenes en Río de Janeiro en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, ahí en Brasil. El Papa Francisco tuvo un encuentro muy emotivo con los jóvenes de todo el mundo, donde les habló sobre la importancia de soñar y comprometerse a transformar el mundo, y los animó también a ser valientes en la fe. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. Y esta cercanía
a los jóvenes fue algo que observamos durante toda su labor como papa. También está la reforma en la curia romana entre 2013 y 2020. Desde el inicio de su papado, el Papa Francisco trabajó bastante en esta reforma. Lo que quería más que todo era comenzar a implementar cambios para hacerla más eficiente, transparente y centrada en el servicio a los demás, en lugar de ser una institución enfocada en el poder. Esta reforma fue vista como una de sus iniciativas más significativas durante su papado. También está la visita a Lesbos en 2016, donde Francisco viajó a la isla griega de Lesbos, donde ahí se encuentran miles de migrantes y refugiados. Como hombres de fe, queremos aunar nuestras voces y hablar por ustedes. Esperamos que el mundo vea las imágenes de esta trágica y desesperada situación y reaccione de modo adecuado a nuestra humanidad común. En un gesto simbólico llevó a 12 refugiados musulmanes a Italia con él como un acto de solidaridad y para sensibilizar al mundo sobre la crisis migratoria. Este gesto fue una clara denuncia de las políticas restrictivas hacia los refugiados y un llamado a la compasión. También está el encuentro con víctimas de abusos sexuales durante todo su papado. Expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia. Papa Francisco ha tenido varios encuentros privados con víctimas de abusos sexuales dentro de la misma Iglesia, pidiendo perdón y comprometiéndose a tomar medidas más estrictas para erradicar este problema. También muchos recuerdan la entrevista en el vuelo de regreso de Panamá. En su regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa Francisco dio una entrevista a periodistas en el vuelo, donde abordó temas cruciales como la crisis de los migrantes, la lucha contra los abusos dentro de la iglesia y la importancia de la sinodalidad, escuchar a todos dentro de la iglesia. Además está el encuentro interreligioso en Abu Dhabi, donde el Papa Francisco realizó un histórico viaje a ese lugar, donde firmó también el documento sobre la hermandad humana junto al gran imán de Al-Azhar. Este documento es considerado como un llamamiento conjunto a la paz, el entendimiento mutuo y el respeto entre las diferentes religiones, lo cual tanto en su momento como hasta la fecha marcó un hito en el diálogo interreligioso. También está la misa de Pascua durante la pandemia, que es quizás uno de sus momentos más recordados. Esta celebración en un contexto bastante particular, en este contexto de la pandemia del coronavirus, en el cual por las medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos y también por la Santa Sede, las celebraciones de la Pascua y en este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es sin fieles y bastante restringida. Ya que durante la pandemia de 2020, la de COVID-19, el Papa Francisco celebró varias misas virtuales para mantener la conexión espiritual con los fieles mientras el mundo enfrentaba restricciones. O sea, el Papa vio en su responsabilidad celebrar las misas de manera virtual, algo por sí ya revolucionario para la Iglesia Católica, obvio, para que todos aquellos que se encontraban encerrados en sus casas pudieran tener acceso a las misas. Y para mí una de las imágenes más emotivas de todo el legado del Papa, su misa en la plaza de San Pedro en 2020. Urbi et Orbi. Era marzo de 2020, todos estábamos encerrados y el Papa Francisco ofreció una misa extraordinaria, Urbi et Orbi, en la plaza de San Pedro, vacía, sin fieles presentes debido a la pandemia. Uno se pone sensible solo de ver las imágenes. El Papa cruza la plaza de San Pedro caminando bajo la lluvia y llega a una silla y un espacio techado donde ofreció un rezo en solitario. Este fue realmente un momento poderoso y simbólico en el que el Papa pidió por el fin de la pandemia y la sanación de todos los afectados, transmitiendo un mensaje de esperanza y solidaridad mundial. Y uno de sus momentos más recientes e impactantes debido a todo lo que representa la figura del Papa y los dogmas de la Iglesia Católica, el documental titulado Amén, Francisco Responde, de 2023. Que no soy la única que estoy nerviosa, o sea, todos aquí estamos nerviosos. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos, o sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese.
en el que el Papa Francisco responde a preguntas de jóvenes de diferentes partes del mundo sobre temas difíciles como el aborto, el feminismo, la comunidad LGBTQ+, la pobreza y el rol de la mujer en la iglesia. Uno de los jóvenes le llega a preguntar directamente por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes ni papas. ¿Qué impide que haya una mujer en su puesto si se imagina que alguna vez puede haber una mujer? No, hay un problema teológico, de constitución teológica. En la iglesia están dos líneas constituyentes, como dos principios. Entonces, en el ministerio están los hombres. En la maternalidad, mucho más importante todavía, están las mujeres. La promoción de la mujer va en la línea de su propia vocación de mujer, no en un machismo ministerial, ¿cierto? Porque si no, disminuiríamos a la mujer. La mujer tiene su función en la iglesia porque la iglesia es mujer. No es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es esposa, es la esposa de Cristo. No es el esposo es Cristo. Y esa es nuestra fe. Creo que a la mujer hay que promoverla. En el Vaticano la vicegobernadora es una mujer. Sí. El comisión económico lo llevan las mujeres. Y bueno, ya lo último, el Papa en varias ocasiones habló de temas de importancia geopolítica, tanto al pedir el cese del fuego y la paz entre Ucrania y Rusia, y por supuesto que entre Israel y Gaza. Además lanzó críticas al gobierno Trump debido a sus políticas de deportaciones masivas. Y bueno, sí, ahora es hora de despedirnos del que, en mi opinión, fue el Papa más humano en los últimos años.